I get sick of fashion all the time. Why? It's just too intense, it's too much, it's too many collections. Historia y moda es un recorrido por la historia de nuestra cultura, el arte, la economía, la política y los roles de género, teniendo la moda como hilo conductor. Este es un viaje para los curiosos, los apasionados, los detractores y todos los que quieran conocer el origen de los grandes sucesos y las pequeñas cosas que han tejido nuestra sociedad. Somos Diana y Ceci y te acompañaremos en este apasionante viaje. Bienvenido, comenzamos. Bienvenidas y bienvenidos a un episodio más. Para este episodio quisimos enfocarnos en las mujeres, bueno, en una en particular, que usó los textiles como su medio de expresión. A través de ellos decía quién era y dejaba clara cuál era su posición en el mundo y cuál era su lugar en el trono de Escocia y su derecho al trono de Inglaterra. Se trata nada más y nada menos que de María Estuardo, reina de Escocia. En el episodio anterior hablamos de el gran tapiz de Escocia, que cuenta la historia de Escocia, obviamente, y que en uno de sus paneles representa a María con su historia bordada dentro del marco de su cuerpo. Hoy vamos a deshilar esa historia. Creo que muy pocas reinas han tenido una vida tan turbulenta y trágica como la de María Estuardo. Una soberana bella y cultivada, despreciada por muchos de sus contemporáneos, pero que desde su muerte ha despertado el interés de historiadores, literatos y por supuesto cineastas. María Estuardo nació en 1542 cerca de Edimburgo, en un tiempo en el que Escocia era uno de los territorios más periféricos y, de cierto modo, atrasados de Europa. Además, el país tenía como vecino Inglaterra, un reino mucho más rico y una potencia amenazadora que pretendía conquistar el reino del norte. Escocia se alió con Francia, el tradicional enemigo de Inglaterra, prometiendo a María a los 5 años con el delfín. Recordemos que en ese entonces muchas de las alianzas, si no es que la mayoría entre países, se hacían casando a los hijos y el delfín era como el equivalente al príncipe en Francia. Allí permanecería los siguientes 13 años que fueron los más felices de su vida. El francés y el escocés se convirtieron para siempre en sus lenguas habituales. A la muerte del delfín, María Estuardo volvió a Escocia natal dispuesta a ejercer el poder que le correspondía, pero carecía de la determinación necesaria para tomar decisiones importantes. Era, eso sí, una reina que cultivaba la poesía en francés y leía a autores clásicos y renacentistas. Otra parte esencial de su educación fue el ingenioso lenguaje del bordado, aprendido bajo la influencia de su futura suegra Catalina de Medici. El bordado era el lenguaje visual de la élite francesa. Era una cultura de comunicación visual sofisticada, de símbolos y cifrados personales que además era ponible, portátil, reciclable. Esta información se podía transportar de un lugar a otro, de persona a persona. Las opciones de colores declaraban lealtades y relaciones íntimas, y su presencia y práctica señalaban riqueza, poder y linaje. Durante un tiempo, la Inglaterra medieval fue la fuente del mejor bordado que se podía tener. Su bordado, llamado Opus Anglicanum, fue codiciado por su brillantez, apreciado incluso por encima de la iluminación del manuscrito como la representación más persuasiva de la vida de Cristo y los principios del catolicismo. Eran, por supuesto, excesivamente caros. El Vaticano poseía más de 100 piezas. No fueron solo los bordadores profesionales, hombres y mujeres, quienes fueron ampliamente recompensados por su servicio a la Iglesia y a su Dios en pagos lucrativos. Las mujeres nobles podían lograr prestigio social y espiritual a través de su labor eclesiástica. Pero, después, en la Gran Bretaña del siglo XVI, la Reforma despojó a las iglesias de su riqueza textil. Esto puso entonces fin al acceso de las mujeres al estado público en honor de la Iglesia. Las mujeres ya habían sido de por sí excluidas en gran medida del London Guild of Brothers,
que era el gremio comercial de bordadores que había existido desde el siglo XIII. Entonces ahora con la reforma, esto puso fin al trabajo de bordado eclesiástico. Se cerraron monasterios, se cerraron conventos y muchos sacerdotes y monjas huyeron a Europa. Algunas monjas se llevaron sus obras maestras cosidas. Muchos bordados eclesiásticos fueron quemados para extraer su costoso hilo de oro y joyas. El hilo de seda fue descartado. A medida que la reforma se afianzó, el bordado secular ganó terreno, sirviendo a las dinastías ahora en peligro por la amenaza y el costo de la guerra, las alianzas inestables y los disturbios religiosos. La rivalidad entre monarcas se intensificó, con un número sin precedentes de soberanas europeas compitiendo por un pequeño grupo de pretendientes elegibles. En Francia, María, que ya era la reina establecida de Escocia, era un bien preciado. Su reclamo legítimo sobre el trono inglés la hizo política y económicamente preciosa para las ambiciones de los franceses que estaban interesados en expandir su territorio. Su valor se mostró a través de la inversión realizada en su ropa, incluso cuando era niña, vestidos de terciopelo violeta, damasco dorado, seda carmesí veneciana, tela plateada, una de setén blanco adornada con más de 100 rubíes y diamantes. Pero la muerte de su joven esposo y el ascenso de Isabel como reina de Inglaterra le hicieron menos rentable para los franceses. Todo lo que le quedaba era Escocia. Entonces, Mary regresa a las costas de Escocia como una monarca no probada. Habiéndose ido de niña, se había nutrido de la cultura francesa y su religión católica. Para muchos de sus nobles y el pueblo escocés era prácticamente una extranjera. Además, ella era una mujer. Solo 3 años antes, John Knox, el líder de la Reforma escocesa, había proclamado un tratado en contra del derecho de las mujeres a gobernar. Mary tuvo que contrarrestar no solo su misoginia, sino también la desconfianza de su pueblo con una afirmación contundente de su derecho a gobernar como su reina legítima, hija de su rey Jacobo V. Necesitaba todos los recursos a su disposición para ejercer su soberanía y demostrar capacidad. Para su viaje a Escocia, Mary había empacado 10 telas de estado, que eran estas telas ceremoniales que colgaban sobre los tronos de los monarcas con su escudo de armas, 45 juegos de cama, 36 alfombras turcas, 23 trajes de tapicería, 81 cojines, 24 manteles y un N cantidad de variedad de tapices bordados. Llevaba su propio guardarropa de 58 vestidos, 35 verdugados, varias capas, enaguas, corpiños y cofias. Abarcaban miles de metros de lujosas telas, bordadas, aplicadas, trenzadas, decoradas con listones, flecos, joyas, etc. Pero el verdadero valor de los textiles de Mary no radicaba en su cantidad o calidad. Lo que Mary trajo con ella a Escocia fue mucho más valioso que ello. Era la presencia de su poder. Su vasto tesoro de bordados dio testimonio. Estas fueron pruebas autografiadas de su derecho de nacimiento, testimonio de una línea de acceso ininterrumpida, una impresionante acumulación de cifras reales cosidas, monogramas, escudos de armas y emblemas. Esto ayudó a fijar su poder dinástico y su derecho divino sobre la tela. Como reina, Mary encarnaba a su nación. Ella era la personificación de Escocia. Su proyección visual importaba. De casi 1,80 de estatura, su altura era una ventaja, pero incluso entonces amplificó su presencia física con un volumen expansivo de faldas y capas y el flujo exterior de velos. Esto aseguró que ella habitara un espacio físico separado. Ella exhibió la soberanía como un acto físico y un espectáculo visual. El peso de su ropa, llena de bordados, adornada con joyas, la desaceleró a un proceso majestuoso en ocasiones ceremoniales. Ella eligió usar colores que la distinguieran de quienes la rodeaban. Mientras sus cortesanos estaban vestidos con galas de colores, ella luciría el dramático contraste del blanco y negro, que era un truco que había aprendido de Diane de Poitiers, la amante de su suegro francés. Ella entendió el impacto del parpadeo de la luz de las velas que caía sobre la seda y el destello de los bordados dorados a la luz del sol y lo utilizó con buenos resultados. Esto no fue una muestra de su riqueza,
fue una representación teatral estratégica de la magnificencia de su monarquía, una exhibición pública del poder y la sofisticación de su nación. Las monarcas femeninas tenían una mayor necesidad de la defensa de los textiles que sus homólogos masculinos. La exhibición pública de sus emblemas y símbolos hechos a mano significaba que, para las mujeres, incluso cuando estaban físicamente ausentes de la corte durante el parto, el destierro o el encarcelamiento, los textiles que habían comisionado o cosido permanecían en exhibición como sus representantes, que seguían enviando mensajes a su linaje y actuando como una especie de presencia. Mary trajo su arsenal de textiles con ella como defensa. Junto con sus bordadoras profesionales, se dedicó a restaurar los textiles reales. Eran propaganda y eran políticamente convenientes. Si Escocia iba a sobrevivir independientemente de sus buitres europeos, tenía que mantener la ficción de la riqueza, evidencia visible de su poder continuo, a pesar de la mala situación económica que enfrentaban. Su costura representa metafóricamente, intencionalmente o no, su protección y el cuidado de su país. Como su reina recién regresada, señaló su misión de regenerar su reino para que pudiera estar en igualdad de condiciones con otras naciones europeas. Al comienzo de su reinado activo en Escocia en 1561, Mary escribió al rey Felipe de España lamentando su destino como la mujer más afligida bajo el cielo. Dios me ha despojado de todo lo que amaba y apreciaba en la tierra y no me dejó ningún consuelo en absoluto. Según los informes, confesó que necesitaba la fortificación de un hombre, es decir, un esposo para tener un heredero. Los pretendientes fueron sugeridos, considerados, rechazados, pero cualquier elección era peligrosa. Si elegía un católico, enajenaría a la Inglaterra protestante, y si elegía un protestante, podría arriesgar la pérdida del apoyo de los católicos de Francia, Italia y España. Contra los deseos de su consejo, eligió a Henry Stuart, Lord Darnley, que era su primo. Era descendiente directo de la línea Stuart o Estuardo. Era inglés pero católico, joven pero disoluto, guapo pero vanidoso, bisexual y alcohólico. Para alarma de Isabel y la inquietud de los nobles de Mary, la reina escocesa se enamoró. Ella persiguió a Darnley con celo insaciable. La actividad textil febril se observó en los márgenes de los inventarios de su palacio. Las telas de cama fueron sacadas del almacén. La tela de oro bordada con las obras de Hércules, que era un héroe con una conexión auspiciosa para el parto. La tela de oro y plata adornada con cifras y otra bordada con flores. 3 cortinas de damasco fueron rehechas como un camino de cama. Contra todo consejo, ella y Darnley se casaron en 1565. La redistribución de tantas prendas de cama y la reinstalación del Hércules en oro parecía haber sido una inversión valiosa. María quedó embarazada con la promesa de un heredero. Pero en poco tiempo el matrimonio fracasó ante el libertinaje de Darnley, su ambición descarada y su participación en el asesinato del cortesano favorito de Mary, Rizzio. El 10 de febrero de 1567, Darnley fue asesinado. James Edward, el poderoso cuarto conde de Bothwell, fue acusado junto con otros del asesinato del rey, pero fue juzgado y absuelto. Tan solo 3 meses después del asesinato de su marido, Mary se casó con James. Un grupo de nobles escoceses que se autodenominaban los señores confederados se negaron a aceptar la inocencia de Bothwell o el matrimonio de Mary con él. Marcharon hacia la ciudad de Edimburgo con la intención de vengar el asesinato de Darnley, liberar a la reina de las garras y ambiciones de Bothwell y proteger a su príncipe, el futuro rey James. Se trazaron líneas de batalla. Los 2 ejércitos se reunieron a las afueras de Edimburgo. Mary, vestida con una túnica corta y raída que le había pedido prestada a una compatriota, cabalgaba con Bothwell detrás del estandarte real, un león rojo sobre un fondo amarillo. El estandarte de los señores confederados representaba el asesinato de Darnley, su cuerpo medio desnudo tirado sobre la hierba y junto a él la figura arrodillada de Mary y su hijo, el joven príncipe James, de cuya boca flotaban las palabras juez y venganza a mi causa, oh señor. Desde las 11 de la mañana hasta las 5 de la tarde hubo un empate con prolongadas negociaciones. Finalmente, los señores confederados acordaron dejar que Bothwell huyera si Mary se ponía bajo su protección.
Así que, tan solo un mes después de su matrimonio, Mary y Bothwell se despidieron. Nunca se volverían a ver. Mary cabalgó de regreso a Edimburgo, escoltada por sus nobles en plena expectativa de su lealtad, pero cuando entró en la ciudad se enfrentó a las burlas de las multitudes que gritaban «quema a la bruja, mata a la puta». Los nobles escoceses no tenían ninguna intención de devolverla al trono. La encarcelaron por la noche en el corazón de la ciudad, colgando el estandarte frente a su ventana para que ella y toda su gente la vieran. La noche siguiente la condujeron a la luz de 1000 antorchas por las calles de la ciudad hasta el castillo de Holyrood, con el estandarte todavía a la cabeza. Desde ahí cabalgaron hasta la desolación del castillo de Loch Leven, donde Mary estuvo encarcelada durante casi un año. El 24 de junio de 1567, Mary abortó a los gemelos de Bothwell y solo 3 días después se vio obligada a abdicar en favor de su hijo pequeño, a quien nunca volvió a ver. La reina escocesa se mantuvo en un humillante empobrecimiento en Loch Leven. Escribió cartas pidiendo ropa, tela para hacer ropa interior, alfileres para asegurar sus peinados, mantas de lana para evitar el frío invernal, un bastidor, tela e hilo. Pasó un mes antes de que ella recibiera algunos suministros, un paquete pequeño con algunas prendas de vestir, algunas piezas de lino bordadas con flores delineadas y algunos hilos de colores. Esto continuó por casi 11 meses, paquetes con algunas prendas, telas e hilos. Eventualmente, en mayo de 1568, Mary escapó con la ayuda de George Douglas, el hermano de su carcelero. Al amparo de las festividades del 1 de mayo, vestida como una sirvienta, Mary simplemente abrió la puerta y salió. 3 días después de su escape, se ordenó al cocinero y su esposa en Loch Leven que hicieran un inventario de las posesiones que Mary había dejado. Solo había 7 vestidos, 3 chalecos y enaguas, un par de sábanas, un pañuelo y algunas servilletas. La lista demuestra la velocidad de su caída, reducida en menos de un año de reluciente reina a una fugitiva en su propia tierra. Menos de 15 días después, Mary había reunido un ejército marchado contra sus captores en Glasgow, pero fue derrotada y huyó a Inglaterra en busca de refugio. Allí tuvo que languidecer en cautiverio durante 19 años, mientras la reina inglesa y el gobierno debatían sobre su destino. En el primer año de prisión, Nicholas White, el enviado de Isabel, escribió sobre su visita a Mary. Dijo que todo el día trabajaba con su aguja y que la diversidad de colores hace que el trabajo parezca menos tedioso, y continuó tanto tiempo hasta que el dolor mismo la hizo rendirse. Desprovista del ejercicio que amaba, Mary se volvió coja de reumatismo. Ella vivió en constante dolor. El bordado se convirtió en su principal distracción y hasta cierto punto en su forma de escritura sin censura. Durante algunos años estuvo detenida en el castillo de Tutbury bajo la guardia del conde de Shrewsbury y su esposa Bess. Bess era una experta costurera y juntas ella y Mary comenzaron a diseñar obras. Eran pequeños redondeles y octágonos, muchos de ellos cosidos con símbolos significativos de sus vidas. Mary cosió pequeños mosaicos bordados sobre lino, recortados y aplicados a una tela más grande, llorando su pasado. Un delfín coronado saltando sobre las olas, un nostálgico recordatorio de su joven Dauphin y una tortuga que intentaba escalar una palmera coronada, una caricatura irónica que resume su matrimonio con Darnley. Se preocupó también por el presente. Un ratón correteando con la mirada de un gato pelirrojo, una alusión a la pelirroja Isabel y su presa Mary. Pero había más en el bordado de Mary que distracción, era su autobiografía. Ella creó un juego de cama, tristemente ahora perdido, pero que se describe en relatos contemporáneos como algo que le dejó a su hijo James. Contenían imágenes de prisión,
un león atrapado en una red, un barco con un mástil roto, un pájaro enjaulado. También agregó más de 30 escudos de las casas reales con las que estaba asociada, Guise, Lorraine, Valois, Stuart, entre otros, y metáforas de su relación conflictiva con la reina inglesa. 2 mujeres en una rueda de la fortuna, el eclipse del sol y la luna. El dosel de la cama estaba bordado con una imagen de Mary misma arrodillada ante un crucifijo con la armadura real de Escocia a su lado. Bajo la vigilancia constante de sus jugadores con sus cartas censuradas, los bordados de Mary se convirtieron en una forma para que ella conservara su sentido de sí misma y siguiera ejerciendo su poder. A diferencia del texto cuidadoso que elaboró en su correspondencia, ya que ella sabía que iba a ser leído por otros, o las cartas que sacó de contrabando que estaban en peligro de ser interceptadas por los espías de Isabel, el bordado le dio libertad de expresión. Bajo la apariencia de motivos inocentes, su bordado se convirtió en una forma encubierta de comunicación. Recibió al enviado de Isabel, Nicholas White, sentado bajo su manto de bienes en el que se cosió un fénix, el símbolo de la resurrección, con el lema «Al final es mi comienzo». El fénix era un símbolo católico y junto con su lema el bordado era una advertencia, la amenaza de su elevación al martirio en caso de que fuera ejecutada. Qué inteligente. Mary tenía otros planes. El cuarto duque de Norfolk, Earl Marshall, era uno de los hombres más ricos de Inglaterra que había sido teniente de Isabel en el norte. En 1569, él y Mary conspiraron para casarse, derrocar a Isabel y gobernar conjuntamente sobre una Gran Bretaña católica unida. Mary cosió para él una funda de cojín bordada y le envió su regalo. En ella bordaba una mano con puños de encaje que descendía de lo divino del cielo y agarraba un tenedor de poda con el que cortaba las enredaderas para permitir que florecieran los brotes más jóvenes y más fecundos. Esto era una clara referencia a la reina Isabel, que le llamaban la Reina Virgen, y la fértil María. Hay que recordar que Isabel nunca tuvo herederos. Debajo de las nubes ondulantes, un pergamino cosido proclama Virtus de vulnera viricita, la virtud florece al herir. Hay también una iglesia robusta que representa su firme catolicismo y su contraparte arquitectónica, un molino de viento para representar la inestabilidad religiosa cambiante del protestantismo inglés. Hay un ciervo, el símbolo católico de la victoria sobre los no creyentes, y 2 pájaros volando libres. Mary agregó los emblemas reales escoceses y su propio monograma para que la autoría del cojín no tuviera ninguna duda. El bordado fue descubierto y el cojín citado como evidencia condenatoria en el juicio del duque de Norfolk por alta traición. Fue ejecutado en 1572 y esta pequeña funda de cojín bordada jugó un papel importante en su caída. Las esperanzas de rescate y reincorporación de Mary se desvanecieron y su destino se hizo aún más precario. Desesperada, comenzó a cortejar a Isabel con regalos bordados. Fue una generosidad calculada. Tales regalos en la etiqueta de la corte representaban un vínculo o una obligación inferida. Usados públicamente, declararon intimidad. En 1574, Mary encargó al embajador francés que procurara 8 earls de satén carmesí del mismo color que la muestra adjunta, lo mejor que se puede encontrar en Londres, y 1 libra de hilo de plata simple y doble. Su pedido fue urgente. Necesitaba una entrega en 15 días. Con el satén carmesín, el color del amor y la sangre, Mary creó una falda para Isabel. Con el hilo plateado, ella bordaba entrelazando cardos plateados y rosas como recordatorios simbólicos de sus monarquías separadas pero interrelacionadas de Escocia e Inglaterra y de sus lazos personales. Fue un llamamiento deliberadamente de género, empleando una habilidad femenina que ambas ejercieron y apreciaron, y evocando la empatía fraternal que alguna vez habían disfrutado. Con ella, Mary envió un mensaje insistiendo en que el regalo era evidencia del honor que le llevo y el deseo que tengo de emplearme en algo agradable para ella. No hay constancia de que Isabel haya usado la falda, pero sí envió un mensaje a través de su enviado para decir que lo encontró muy agradable, muy bonito. No hay registros de la respuesta de Mary.
Pero continuaron los regalos para Isabel: una pieza delicada e intrincada de encaje y 3 gorros decorativos para la noche. Ninguno condujo a la liberación de Mary. También cosió regalos para su hijo, el futuro James VI de Escocia y James I de Inglaterra, a quien, recuerden, no había visto desde que era un bebé. Un par de correas con un peto cosido con flores simbólicas que representaban protección, amor y fertilidad. Sus cintas de seda roja inscritas con la bendición: Dios ha dado a sus ángeles la carga sobre ti, para mantenerte en todos tus caminos. Y entre cada palabra, minuciosamente con amor, ella cosía motivos pequeños y significativos: coronas, corazones, leones. Ella le envió un libro de oraciones para el cual había bordado la portada y escrito cada oración con su propia letra. Después de 19 años de prisión, en 1586 se descubrió un complot para asesinar a Isabel y poner a la María Católica en el trono. Fue dirigido por un sacerdote jesuita y un joven recluso, Anthony Babington, que esperaba contar el apoyo de Francia y España. Mary estuvo implicada en el plan cuando la correspondencia codificada con los conspiradores, supuestamente en su propia mano, fue interceptada por la espía maestra de Isabel, Frances Walsingham. Esto fue traición. Mary fue juzgada y sentenciada a muerte. En febrero de 1587, Isabel I de Inglaterra mandó decapitar a María Estuardo, la reina de Escocia. Su tela de estado fue derribada, su único bordado restante fue desechado. Sus expresiones materiales de poder fueron silenciadas para siempre, excepto que Mary tenía una declaración final que hacer. Mientras se dirigía a su ejecución, las mujeres que la esperaban la despojaron de su vestido negro. Cuando María, la reina de Escocia, se enfrentó a la muerte, permaneció resplandeciente con una enagua y mangas de color rojo sangre. Esto no fue una lección ociosa. Mary era una mujer para quien el subtexto importaba. El rojo era el color católico del martirio. Quemaron la ropa que llevaba ese día para que no quedaran reliquias ni restos de tela para venerar. Un inventario de todas sus pertenencias que se hicieron en Chartley Hall en 1586, antes de que la trasladaran al castillo de Fotheringhay para su ejecución, es esclarecedor. Algunos textiles fueron legados a los más cercanos a ella. Ella había pedido que se vendiera a otros para pagar a sus sirvientes en su viaje de regreso a casa. El inventario enumeraba lo que quedaba de su costura. Más de 350 pequeños bordados, evidencia de sus costuras repentinas, inesperadas, inmóviles, inacabadas, sin cortar, preparadas para un diseño. La mayor parte de sus bordados ahora están perdidos. Algunos no fueron recogidos, otros fueron vendidos. La tela, como el poder, es frágil. Hoy en día, solo 2 piezas pequeñas de monograma sobreviven en Escocia, detrás de un vidrio de un gabinete en el Palacio Holyrood en Edimburgo. Está el malvado gato de jengibre que acecha a un ratón corriendo y un ramo coronado de lirio y cardo con una flor rota. Símbolos de poder, reinas, rivalidad, inocencia, catolicismo, Escocia y fragilidad. Metáforas visuales para la vida de Mary, reina de Escocia. Se cree que ahora Mary sufría de porfiria, la llamada enfermedad real, que se transmitió a través de la línea Estuardo y la causa de la locura temporal del rey Jorge III a fines del siglo XVIII. Ciertamente mostró muchos de sus síntomas físicos: dolor abdominal, úlceras, ataques, debilidad muscular, pero dentro de su personalidad acechaba su sombra más siniestra de enfermedad mental, manifestada en su imprudencia, depresión, mal juicio y su desesperada necesidad de aprobación. Curiosamente, en los últimos años, los estudios sobre salud mental han explorado el uso de la costura como una panacea para la angustia mental y han demostrado su eficacia para regular el estado de ánimo, mejorar la autoestima y fomentar un ritmo de calma. Si bien Mary lo usó para afirmar su poder soberano y hacer campaña para su reincorporación, quizá también haya detrás de ella un impulso humano más básico, el de mantener el autocontrol,
crear orden y ejercer la elección entre el tumulto y la humillación de su vida. Con esto cerramos este episodio de María de Estuardo. Qué historia tan triste, pero qué impresión, cuánto luchó. O sea, no nada más era coser por coser, realmente era un arte lo que ella hacía con sus vestidos, con los tapices, y de hecho me recuerda un poco a la película de Disney de Valiente, porque digo, para los que no la hayan visto se los recomiendo. Es muy obvio cómo la reina se centra, y de hecho parte de la historia se centra en el tapiz que cose la reina cuando los chavos estos van a luchar por el amor de Mérida y traen sus estandartes, y cómo los estandartes van bordados y van... Creo que todo esto no se le pone la atención debida, y qué importante fue, al menos para María I de Escocia, alzar su voz a través de todos los tapices y los bordados. Sí, realmente pues es muy interesante ver cómo todo esto tenía un poder, o sea, todo esto gritaba poder, gritaba cuál era su lugar, y también me parece curioso cómo ejerció una comunicación entre las dos reinas que al final estaban pues en esta constante lucha de poder. Isabel siempre se negó a admitir el derecho que Mary tenía por la corona de Inglaterra. Entonces, claro, aquí también pues hay un tema muy interesante que casi creo que equivaldría a otro episodio hablar de la historia de Isabel, pero sí, total. Al final sí, o sea, gracias a los textiles las reinas decían quiénes eran, a dónde pertenecían. Bueno, no solo las reinas, sino realmente todas las monarquías están, su historia está acompañada, y su historia es pues en cierta forma escrita a través de los textiles que decían de dónde venían, a qué familia pertenecían, tenían sus colores, sus escudos. Entonces, pues sí, es una historia triste, pero que nos ayuda también mucho a ver cómo a través de los textiles, en este caso Mary, comunicaba su poder. Exacto. Muchas gracias por escuchar un episodio más. Los invitamos a que sigan nuestro Instagram, historia y moda_, donde pueden ver imágenes relacionadas con este episodio, y nos escuchamos la próxima vez. ¡Chao!